¿Por qué surgen las guerras? Y quiero comentar este estudio con esta frase que se me hizo muy particular. Esta frase dice lo siguiente: no sé con qué armas se lucharán en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Palos y piedras. Con palos y piedras. ¿Quién dijo estas palabras? Albert Einstein. Es particular la reflexión que dice este personaje. Ojalá y no sea profeta, ¿verdad? Pero ¿por qué él menciona esto? Él dice, ¿tú crees que él no sabía? Está hablando quizá un poquito aquí con ironía, ¿verdad? Él sabía que el ser humano tenía bombas atómicas. Él sabe que el ser humano, los países, están armados con bombas atómicas y que seguramente la Tercera Guerra Mundial sí se da. Algunos dicen que sí, otros están con un signo interrogativo. Pero si se diera la Tercera Guerra Mundial, sería con bombas atómicas, con bombas muy destructivas. De tal manera que decía Albert Einstein, si se da una Tercera Guerra Mundial, el ser humano se va a estar acabando. Y los que llegaran a quedar con vida, si hubiese una Cuarta Guerra Mundial, ya no va a haber tecnología, va a haber palos y piedras. Vamos a volver a la era de la piedra, si tú lo quieres ver así. Vamos a volver a las hachas, a los machetes, a los palos, a las piedras. Eso es lo que dice este personaje y me llamó la atención. Yo dije, es muy cierto. Nosotros desconocemos hasta dónde están armados los países primermundistas, pero están súper armados. Me sorprendió mucho los estragos que están dejando las guerras que actualmente están. Ya les explicábamos la semana pasada que hay diferentes guerras, pero me sorprendió mucho toda la devastación que están haciendo en cada una de estas guerras. Por ejemplo, vamos a ver estas imágenes de Rusia y Ucrania, lo que está dejando la guerra en Rusia y Ucrania. Aquí en esa primera imagen vemos devastación. En la segunda imagen vemos edificios devastados, destruidos, carros, etc. En esa tercera imagen vemos lo mismo, destrucción tras destrucción. Siguiente imagen y sigue la destrucción. Siguiente imagen y seguimos viendo destrucción. Y destrucción y destrucción. Eso es lo que está dejando la guerra, Rusia y Ucrania. Trajimos pocas imágenes y no trajimos imágenes así tristes, lamentables, donde hay seres humanos muertos, pero esa guerra está dejando miles de muertos hasta la fecha. Pero no solamente está la guerra en Rusia y Ucrania, hay en otros lugares. Solamente ahorita vamos a ver este siguiente ejemplo, la guerra de Israel con Palestina. Vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Qué está dejando esta guerra en Israel y Palestina? Más devastación, más miseria, devastación, etcétera, destrucción en todos los sentidos. Familias quedándose sin hogar. Vamos a ver la siguiente imagen. Igual, destrucción tras destrucción. Siguiente imagen. Vemos en esta siguiente imagen de la misma manera. Casas, ciudades destruidas, familias quedándose sin hogar. De veras, tú ves las imágenes. Yo sé que ustedes probablemente ya vieron diferentes imágenes de donde hay familias, donde hay ancianos, donde hay niños, donde hay adolescentes, donde hay muchísimas personas con sus difuntos y hay lamentaciones, hay tristezas, hay dolor. Eso es lo que deja la guerra, pura destrucción. No es para nada bueno la guerra. Si se puede evitar, qué mejor. Pero para nada es bueno la guerra. Te voy a leer lo siguiente. En la actualidad se calcula que hay más de 12,500 ojivas. Algunos dicen que son como 14,000, poquito más de 14,000.
12.500 ojivas o cabezas nucleares en manos de 9 países. Encabezan la lista Rusia y Estados Unidos, con un arsenal combinado de más de 11.000 ojivas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Rusia y Estados Unidos poseen 11.000 ojivas nucleares, suficientes para acabar con toda la humanidad. Suficientes entre esos dos países. Pero no solamente hay 11.000 ojivas nucleares, hay 12.500 ojivas. Otros especulan que dicen que pueden ser de 14 a 15.000 ojivas nucleares. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta destrucción? Vamos a ver la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva. Y aquí vemos nosotros, por favor, la de atrás, la diapositiva. ¿Qué países poseen el arsenal nuclear mundial? Y aquí nos da la lista para que usted se lo aprenda, para que nosotros entendamos. Se dice estimación de la cantidad de ojivas o cabezas nucleares en el mundo en enero del año 2023. O sea, es un dato reciente, ¿verdad? Que dice, Rusia, ¿cuántas ojivas nucleares posee? 5.889. Los Estados Unidos, 5.244 ojivas nucleares. Y ya le sigue China con 410, Francia con 290, Reino Unido con 225, Pakistán con 170, la India con 164, Israel tiene 90 ojivas y Corea del Norte tiene 30 ojivas, siendo un total de 12.512 ojivas. Muchísimas, amados. Muchísimas para acabar con la raza humana y con la siguiente generación, si hubiese otra generación, para acabarla también. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí nos encontramos con una ojiva nuclear. Se dice que es de 50 megatones. 50 megatones, otros dicen que Rusia tiene, o ellos mismos están ostentando que tienen una ojiva nuclear, una bomba nuclear de 100 megatones. 100 megatones. Sí, una bomba nuclear que se llama del zar, de 100 megatones, de mayor poder destructivo. Según donde caiga, dejaría millones de personas muertas. Un aproximado de entre 5 a 10 millones de seres humanos, una sola bomba nuclear de 50 a 100 megatones, dependiendo de donde caiga esa bomba nuclear. Las ciudades más pobladas se acabarían casi en su mayoría. La ciudad más poblada aquí en México es de 25 millones, que es la Ciudad de México. Bueno, si cayera una bombita de estas, adiós todos los de la Ciudad de México. O la mitad, o un poco más. Son bombas destructivas. Son bombas que definitivamente no deberían de existir, pero allí están. Todos los países, 9 países tienen diferentes bombas y más bombas. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasaría después de que cayera una bomba? Vamos a seguir leyendo. Entre el 50% y el 90% de quienes sobrevivan al calor y al impacto, sufrirían en unas horas o semanas una muerte dolorosa por envenenamiento, por radiación, náuseas y fatiga, el pelo se cae y los glóbulos blancos morirían, aumentando el riesgo de cualquier infección. Esas serían las consecuencias de todo el envenenamiento por la radiación. Los seres humanos definitivamente sufrirían y no dejarían de sufrir. Dice, la lluvia radiactiva puede permanecer en el medio ambiente durante décadas. Óigalo bien, décadas, no meses, no un par de años, décadas. Los cultivos absorberían la radiación y la transmitirían a los animales, incluido el ganado,
Los niños y los bebés podrían desarrollar hipotiroidismo y cáncer de manera habitual. Y bueno, la lista sigue. No nos conviene que caiga ninguna bomba en ninguna parte de nuestro México o en ningún país. En ningún país. Son sumamente destructivas las bombas atómicas. Pues ahorita están todos los países ahí en Medio Oriente, algunos, varios, están calentando motores, queriendo, como que tienen ganas, ¿verdad? Como que las manos están inquietas, ¿verdad? Están queriendo demostrar su poderío para usar ese tipo de bombas. Corea del Norte, ¿desde cuándo está que se le queman las habas por aventar sus bombas? Amados, vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, que si nosotros no nos agarramos de Jesús, si nosotros no confiamos en Jesús, en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar las cosas en nuestra vida, en una nación, en una ciudad. Si se levantara una guerra en tu localidad o en tu país o en nuestro país donde nosotros vivimos. Muy bien, siguiente punto de esta enseñanza. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué se pelea una nación contra otra nación? ¿Por qué surgen las guerras? La Biblia nos da esa respuesta del por qué surgen las guerras. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cierto, no tiene razón aquí la palabra de Dios. ¿De dónde surgen las guerras? Primer problema. Pero dice, ¿de dónde surgen los pleitos entre vosotros? Pleitos entre seres humanos. Peleas, aquí la traducción es, pleitos son peleas. ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen las peleas entre vosotros? Y da la respuesta, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y sabes, vamos a ver qué significa pasiones. Vamos a ver qué significa la palabra pasiones. La palabra pasiones en el griego significa hedone. Y a la vez esta significa deleite sensual. Por implicación, deseo, pasión, placer, deleite y delicia. Eso es lo que significa pasiones. No es cualquier cosa lo que significa. La Biblia dice que las guerras surgen y los pleitos entre los seres humanos surgen por las pasiones que tienen dentro. Por las pasiones, entiéndase, por ese deleite sensual, por su yo, por su manera de ser, por su carácter, por su orgullo. ¿De dónde surgen esos pleitos y esas guerras? ¿Por qué surgen? Por esas pasiones descontroladas. Por esos placeres, esos deleites, esas delicias. O sea, la gente se deleita en sus pasiones, en su yo, en su actuar. Y más cuando es negativo y más cuando saca un provecho. Por eso surgen los problemas, por eso surgen los pleitos. Por el carácter de las personas egoístas, avariciosas. Y la lista sigue. Y la lista sigue. Ahora, y esas pasiones, placeres o deseos combaten o pelean, dice aquí la Biblia, en vuestros miembros. Entiéndase, pelean en ti mismo, en tu alma. O sea, esas pasiones están dentro de cada ser humano. Todo ser humano tiene pasión, pero esas pasiones deben de ser controladas. Cuando el ser humano no controla esas pasiones, es cuando viene el pleito, es cuando viene la pelea, es cuando entra, a mí no me la vas a hacer, prendiste la mecha, ahora no vas a apagar el fuego. Y así, palabras más, palabras menos. Sale el yo, sale el carácter, ahora te has metido conmigo, no sabes con quién te estás metiendo. Ahora te vas a dar cuenta con quién te has metido. Y empiezan las amenazas y empiezan a subir de tono los países y entonces entra una guerra porque no controlaron sus pasiones.
No controlaron su yo, su resentimiento, su amargura, sus pasiones, sus malos deseos. Por eso surgen las guerras. Y todas esas guerras que hay, sobre todo en la contemporánea, en la actual, Israel con Palestina, la amargura, el odio, esa pasión se desbordó de ese grupo terrorista y empezó a desquitarse con los ciudadanos de Israel, y empezó la guerra que ustedes ya saben, Israel y Palestina, por el rencor, por la amargura, por el poder, porque en cierta manera se jactan de poder, y así sucesivamente. Por eso es que surgen las guerras, surgen de lo más profundo del corazón. Romanos 6:19, fíjate lo que dice. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces dice la Escritura aquí que los miembros son aquellos que están en el corazón de lo más profundo de un ser humano, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Lo más profundo que hay en el ser humano es tu alma. Y dice la Biblia que así como anteriormente esta lectura que teníamos en Romanos 6:19, tú utilizaste parte de tu cuerpo, sean tus manos, tus miembros o tu alma o tus pensamientos, para hacer iniquidad, para hacer cosas malas voluntariamente. Dice el apóstol, ahora utiliza tus miembros, ahora utiliza tus pensamientos, tus manos, tus pies, tu vida, tu cuerpo para cosas buenas. Entonces el ser humano tiene la voluntad de hacer lo bueno o de hacer lo malo, pero la gente decide muchas de las veces hacer lo malo. Su pasión, se deja guiar por su pasión, se deja guiar por sus deseos, se deja guiar por su conducta negativa ante los ojos de Dios, sin importar a quién lastime o a quién dañe, a quién afecte o a quién asesine. No les importa nada. Entonces, las guerras surgen del corazón de las personas, surgen de los malos deseos, de los placeres de las personas que quieren satisfacerlos, quieren satisfacer su placer, su ego, su pasión, sin importar que va a haber una guerra, sin importar que va a haber destrucción, sin importar que van a morir personas, sin importar que van a morir millones, sin importar que están acabando con este planeta. No les importa. Bien dice la Biblia que las guerras surgen del corazón del hombre, de esas pasiones desbordadas y no controladas. Por eso qué importante es controlar esas pasiones, porque si no vienen las guerras, y si no, los pleitos. Dejamos las guerras. Ya vimos que de las pasiones de los seres humanos surgen las guerras. Siguiente punto: ¿de dónde vienen entonces los pleitos o las peleas? ¿De dónde vienen? De lo mismo, amados. Entiéndase en este segundo punto. ¿De dónde vienen los pleitos o las peleas? Dejamos las guerras. Vámonos aplicándolo a nuestras vidas. Entendámoslo de la siguiente manera, esta pregunta: ¿de dónde vienen los pleitos entre un esposo y una esposa? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los problemas, los maltratos, los insultos, los golpes, las peleas que tiene un esposo con una esposa? Ahí está el esposo golpeador, ahí está la esposa golpeadora, ahí está el matrimonio peleonero. ¿De dónde surgen esas peleas? ¿De dónde surgen esos gritos, esos maltratos, esas amenazas? ¿De dónde surgen esas adversidades que tiene un matrimonio descontroladas?
y que no se deja ni uno ni el otro. Que si uno hace, el otro le responde. Y que si uno le dice, el otro también le dice. Y así sucesivamente. ¿De dónde surgen esos problemas entre los matrimonios? ¿De dónde surgen los pleitos, las peleas entre los padres con los hijos? ¿Por qué los padres arremeten contra sus hijos? Les pegan injustamente, les están dañando, lastimando. Con malas palabras, los hieren, los lastiman. Con palabras hirientes tan filosas que hacen que el hijo se llene de odio, de amargura, de resentimiento y sufra. ¿Por qué los pleitos entre padres e hijos? ¿Por qué los pleitos entre hijos y padres? ¿Por qué se levantan la voz? ¿Por qué se golpean entre los padres y entre los hijos? ¿Por qué hay amenazas? ¿Por qué hay malas palabras? ¿Por qué hay malos deseos para con los padres, para con los hijos, o los hijos para con los padres? ¿De dónde surgen esos pleitos? ¿Qué pudiéramos decir de los pleitos entre hermanos de sangre? ¿De dónde surgen los pleitos, las peleas entre un hermano con otro hermano? Peleándose a golpes, molestándose, hiriéndose, afectándose, dándose de palazos, dándose de cuchilladas, de balazos. ¿De dónde surgen esos pleitos entre hermanos de sangre? Hermanos que de alguna manera estuvieron chiquitos y jugaban a las canicas y se abrazaban y todo, y ahora ya grandes ni siquiera se hablan, ni siquiera se frecuentan, ni siquiera se dirigen la voz, ni siquiera se dirigen las palabras. ¿Por qué tantos pleitos entre ellos? ¿De dónde surgen esos pleitos? Ustedes ya tienen la respuesta. Y todo por esas pasiones desbordadas, por esos malos deseos, esos placeres. ¿Cuántos pleitos hay entre hermanos de sangre por las riquezas, por las cosas materiales? Se dicen y se dejan y se siguen haciendo y se lastiman a más no poder. Es increíble todos los problemas que hay en una familia actualmente. Problemas entre hermanos de sangre, problemas con los vecinos, tantos pleitos con la vecina, tantos pleitos con el vecino y tantos golpes y tantas peleas entre de ellos. ¿De dónde surgen todos esos pleitos? ¿De dónde surgen todas esas malas palabras? Me haces, yo te hago. Me pegas, yo te pego. ¿Por qué tanta violencia entre ellos? ¿Por qué tantos pleitos? ¿De dónde surge todo eso? Los problemas entre las amistades en la escuela, con los jóvenes, los pleitos en el trabajo, entre empleados, patrones con empleados, con obreros. ¿Por qué tantos problemas? Yo no sé si estoy describiendo aquí a varios de ustedes que tengan problemas y andas de peleonero y andas de peleonera y andas ahí peleando y no dejas de pelear. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto insulto? ¿Por qué surge todo eso? Todos esos pleitos. Y sabes, esos pleitos y esas peleas, porque estamos respondiendo aquí una pregunta: ¿de dónde vienen los pleitos y las peleas? No solamente hay pleitos y peleas en el hogar o en el trabajo o en la escuela, aún también en la iglesia. ¿Por qué tantos problemas en una iglesia? ¿Por qué tantos pleitos? ¿De dónde surgen esos pleitos? ¿Por qué surgen esos pleitos? ¿Quién los genera esos pleitos? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantas peleas en nuestra sociedad? ¿De dónde surgen esos pleitos, esas peleas? Distanciamientos entre seres humanos, amenazas, golpes, hasta homicidios, divisiones en las iglesias. ¿Por qué surgen tantas cosas como estas? ¿Sabes por qué? Dice la Biblia, de esas pasiones deleitosas.
¿De dónde surgen todos estos problemas, pleitos? De esa actitud que satisfacen los seres humanos, ya sean enojos, gritos, venganza, amargura, insultos o hasta golpes. Entiéndase, peleas y más peleas. De ahí surge, del corazón del hombre. No es que tenga la culpa el de enfrente o el de al lado, sino que para que haya un pleito, un problema, son de dos. O uno lo para o le sigue. Entonces es un problema de dos, ya no de uno. Pero ¿por qué tantos pleitos? ¿Por qué tantas peleas? Por esas pasiones desbordadas, por ese carácter no controlado. Esas pasiones ejecutadas llevan a una persona entonces al pecado. ¿Y el pecado a dónde lleva a un ser humano? A la muerte. Eso es lo que hace el pecado. Esas pasiones descontroladas llevan a un ser humano al pecado. ¿Y el pecado a dónde lleva al ser humano? A la muerte. Fíjate lo que dice Santiago 1:14 y 15. Santiago 1:14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando una persona no controla sus pasiones y deja entrar a su vida el pecado, sea el enojo, sea la amargura, sea el orgullo, la soberbia, lo que tú quieras, la avaricia, el ser humano va a actuar conforme a ese pecado. Y por avaricioso le va a quitar a un país lo que le pertenece. Y así te pudiera yo dar ejemplos de los países que están en guerra. Siempre las guerras es porque buscan un interés. Muy pocas son las guerras que se dan en defensa personal. Y no me voy a adentrar mucho en estos puntos. Conflictos políticos o etcétera. Yo solamente quiero enfocarme y quise ilustrarles en ese sentido con las imágenes de las guerras, de la destrucción que deja una guerra y lo que están dejando, las destrucciones, los hogares, las casas, las ciudades, etcétera. Las guerras que hay actualmente, cómo se ven destructivas, se ven impresionantes. Bueno, hay campales internas en las familias y la gente no se preocupa, está más preocupada la gente y no es para menos, hay que preocuparnos con lo que pasa en otras naciones, pero no se preocupan por la guerra interna que está en su hogar, con la guerra interna que tienen con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los vecinos. Todo el mundo está preocupado por las guerras de otros lugares y no te preocupas que la guerra que tienes tú en tu casa, en tu matrimonio. Te preocupas más por otras naciones que por tu propia guerra que tienes interna, problemas. Porque las guerras dividen países, los pleitos dividen familias, matrimonios, destruyen y destruyen y destruyen. Entonces, el pecado da a la luz la muerte, y la muerte tiene que ver con destrucción. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por el pecado? Y sobre todo la infidelidad, el adulterio, entre otros tipos de pecados. Y es por eso que hay familias con una relación casi nada, entiéndase muerta.
No sé si ustedes conocen familias de amistades, de seres queridos, que tienen años que no se hablan. Hermanos de sangre que tienen años que no se hablan, que no se dirigen la palabra. Hay una guerra, hay una enemistad. No sé si tú conoces ese tipo de casos. Personas que no le hablan a sus padres, hijos que no le hablan a sus padres, padres que no le hablan a sus hijos por esa tremenda amargura. Hay una guerra ahí entre ellos, hay un pleito. Hay un pleito. Y así, situaciones que hay en todos los ejemplos que te acabo de mencionar, los pleitos entre hermanos de sangre, vecinos, compañeros de escuela, trabajo o hasta en las propias iglesias. Pleitos y más pleitos. Otros están en una relación próxima a extinción. Si no es tu caso que haya problemas, que haya pleitos y pleitos, peleas y más peleas en tu hogar, a lo mejor todavía siguen, pero están los pleitos, y ahí están los pleitos, ahí están los pleitos. Estás junto con tu familia, estás junto con tu esposa, pero no dejan de cesar los pleitos, no dejan de cesar los problemas, las diferencias. Que todo mundo puede tener una diferencia, pero hay quienes no controlan sus diferencias, no controlan su carácter y se van más allá. Se enojan, se molestan. Sale esa pasión, sale ese pleito y viene a dañar, a destruir el hogar, el matrimonio, la familia, etcétera. Fíjate lo que dice Romanos 7:5. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona no tiene temor de Dios, cuando una persona anda conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos carnales, que satisface en su vida el pecado, se deleita en su pecado, pura muerte, pura destrucción, puro daño está haciendo la persona a sus seres queridos, destrucción tras destrucción, problemas, disgustos, pleitos y todo eso. Porque están en sus pasiones pecaminosas. Dice, porque mientras estábamos en la carne, entonces un cristiano no debe de estar en ese tipo de pasiones, porque ya fue liberado, fue libertado de esa mala manera de vivir. Ya el pecado no se enseñorea de él o de ella. No es común en la vida de un cristiano que esté peleándose y peleándose. Pleiteando y pleiteando y pleiteando. Porque donde hay pleitos, dice la Biblia, hay celos amargos. El pecado destruye. El pecado afecta. Muchos están poniendo granadas, proyectiles, bombas de maldad en sus propios hogares. Todo mundo estamos preocupados, y no es para menos, de esas bombas atómicas tan destructivas que afectan a una nación, a una sociedad y destruyen a los seres humanos. Pero no solamente las bombas atómicas, nucleares, afectan a la familia. Hay bombas de maldad que están afectando familias, matrimonios. Y esas bombas las estás poniendo tú. Estás poniendo una granada. Empiezan con una granada y ya después suben de tono y empiezan con un proyectil. Y después sube de tono y ponen una bomba nuclear destructiva. Y se están acabando las familias, se están acabando los matrimonios. El ser humano se está destruyendo por esas bombas de maldad. Tu casa se está derribando. Muchos hogares
de muchos mexicanos se están derribando por esas bombas atómicas de maldad. Y no hacen nada. Están con las manos cruzadas. No dejan de poner esos proyectiles. No dejan de poner esas bombas. No dejan de afectarse ni de lastimarse. Están poniendo bombas en sus propias vidas que los están destruyendo. El pecado te está destruyendo, así como la radiación destruye poco a poco, hasta que muere la persona que es afectada por esa radiación. Quiero decirles que el pecado te está carcomiendo si tú lo estás practicando en tu vida. Joven, el pecado te está carcomiendo. Te preocupas por la radiación de una bomba nuclear y no te preocupas por lo que el pecado está radiando en tu alma, que te está carcomiendo. Te está carcomiendo, te está afectando. Está destruyendo tu vida, joven. El pecado te está destruyendo. Tu relación, ¿cómo está tu relación con papá? ¿Cómo está tu relación con mamá? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos de sangre? Jovencita, jovencito. ¿Cómo está tu relación con tus amistades? ¿Se está destruyendo? ¿Se está derribando? Amados, analizaba y pensaba, teníamos una enseñanza específica para darles en este día. Pero entendíamos de parte de Dios en la oración que todo el mundo está afligido y no es para menos, yo lo entiendo. Pero se preocupan y están atentos a todas las bombas y a todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero no tienes un ojo clínico en lo que está pasando en tu casa. No tienes un ojo clínico en lo que está pasando con tus hijos, con tu matrimonio, en tu trabajo, con tus vecinos, en la iglesia, etcétera, con el prójimo que te rodea. El propio pecado está acabando con tu vida. Estás poniendo dinamita a tu propia alma. Ni las iglesias están escapando de esas bombas de maldad destructivas. ¿Cuántas iglesias están dejando entrar esas bombas destructivas de maldad? ¿A qué me refiero con esas bombas destructivas? Legalizando el pecado, poniendo una bomba. Hay iglesias que están legalizando, ¿verdad?, la relación entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Hasta los están casando los propios líderes. Están acabando con la iglesia. Están acabando con la iglesia. Iglesias que están legalizando el pecado y ese pecado los va a hacer pedazos a esas iglesias. Y si nosotros nos descuidamos, podemos también hacernos pedazos como iglesia. Por eso no legalicemos, tengamos cuidado con el pecado. Debemos de tener cuidado con esas bombas de maldad. Pero no solamente en la iglesia, si tú eres cristiano o cristiana y has sido limpiada por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, algo que puede acabar esa relación entre tú y tu Creador son esas bombas de maldad. Dice la Biblia que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Deja entrar una vez más el pecado a tu vida y Dios se va a apartar de ti, amado hermano, amada hermana. Y eso sería una desgracia. Eso sería algo muy terrible, que Dios se apartara de tu vida, que Dios se apartara de nuestra vida, que Dios se apartara de esta congregación. ¿Sabes qué es lo que lo hace hermoso esta reunión? Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Algo que puede ahuyentar la presencia del Espíritu Santo de esta iglesia es una bomba nuclear llamada maldad, llamado pecado. Separa. Pero eso es lo que está pasando.
iglesias dividiéndose por esas bombas de maldad, por no tomar en cuenta los principios bíblicos, por caprichos humanos egoístas, por pasiones que dejaron entrar una vez más a su vida esos hermanos y hermanas descuidadas, que dejaron de ser bíblicos, que dejaron entrar en su corazón bombas de maldad. Por eso dice la Biblia que guardemos nuestro corazón. Fíjate lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos y amigos, ¿de dónde surgen las guerras y los pleitos? ¿Las peleas? ¿Nos queda claro? De las pasiones, del yo, del carácter, de los deseos fuera de lugar. Todo lo que hemos estado explicando surge del corazón, de la mente, de tu alma. Y si ya vimos que de ahí surgen los problemas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer como cristiana, como cristiano o como persona que quiere ser cristiana? ¿Qué tienes que hacer? Guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón de esas pasiones desbordadas, de esas bombas que el diablo está, mira, hay una batalla, en lo espiritual hay una batalla, hay una guerra, y el diablo está mandando dardos de fuego, entiéndase bombas, si tú lo quieres ver, que quieren quemar un corazón, que quieren hacer pedazos a un alma. ¿Y sabes cuáles son esos dardos? Enojos, no te dejes, no, ¿a poco te vas a dejar? No, hombre, grítale, no, pégale, no te dejes. Son dardos que te manda y tú decides hacerlo o no hacerlo. Tú decides hacerlo o no hacerlo. Por el otro lado está el Dios de los cielos. No lo hagas, no lo hagas, no te enojes, no peques, ten cuidado, no lo hagas. Y tú decides obedecer o no obedecer al Dios de los cielos. Tú decides obedecer o no obedecer. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Abramos nuestros ojos a una realidad, a esa realidad que está pasando en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, hermana, hermano. Amada persona, iglesia, guardemos nuestro corazón del pecado. Entiéndase, guardemos nuestro corazón de la amargura. Guardemos nuestro corazón del enojo. Guardemos nuestro corazón de la avaricia. Guardemos nuestro corazón de los celos amargos, dice la Biblia, celos amargos. Guardemos nuestro corazón de lo que ven nuestros ojos. Guardemos nuestro corazón de la inmoralidad, de la pornografía, del adulterio. Guardemos nuestro corazón de la envidia. Guardemos nuestro corazón del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Guardemos nuestro corazón de cualquier tipo de pecado, porque de él va a depender tu eternidad, si lo guardas o no lo guardas. De ahí va a depender. De él depende tu vida, porque de él emana la vida, de cómo tú lo guardes tu corazón. Amados, guardemos el corazón de esas pasiones deleitosas, de esos deseos fuera de lugar. Guarda tu corazón. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 8, 22 y 23. 2 puntos explicamos en esta enseñanza. Respondimos a 2 preguntas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué surgen las guerras? Ya lo respondimos. Pero también, ¿por qué surgen los pleitos? ¿De dónde surgen las peleas? Ya lo explicamos.
Ya vimos que tenemos que guardar nuestro corazón, que tú debes de guardar tu corazón. Y ya vimos de qué. Ahora, consideremos los siguientes pasajes para cerrar este estudio, terminar esta enseñanza. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, y a una, repito, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En pocas palabras, la misma creación está gimiendo, está clamando de tanta violencia que hay entre el ser humano, cómo están destruyendo. Y pudiéramos añadir aquí el ser humano, la creación, los ecosistemas. Cómo está acabando el ser humano con toda la vegetación. Cómo la tierra se está llenando de más maldad. Y la creación y la tierra está gimiendo, ya no más. Dando a entender, ¿hasta cuándo vienes, Jesús? ¿Hasta cuándo vienes a terminar con todo esto? Mira lo que están haciendo estos seres humanos. Están acabando con todos los seres vivos, con las plantas, con los peces, con todo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? La tierra está gimiendo. Y dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amados, también vivimos en esta tierra y también vemos cómo nos estamos destruyendo, cómo se está destruyendo la humanidad con tantas bombas, con tantos pleitos, con tantas armas. Cómo nosotros estamos destruyendo el planeta. Pero sobre todo, cómo el ser humano está ofendiendo a Dios y se está condenando para su propia perdición. Cómo las vidas se están derribando por el pecado. Cómo las familias se están destruyendo por el pecado. Cómo los matrimonios se están destruyendo por el pecado. Cómo los cristianos se están descuidando por el pecado y se están perdiendo. Gemimos, clamamos, nos angustiamos. La maldad se está multiplicando. También dice la Escritura, el apóstol, y no solo ella, sino también nosotros gemimos, clamamos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarán de pelear estas familias? ¿Hasta cuándo dejarán de pelear entre estos hermanos de sangre? ¿Hasta cuándo se dejarán de pelear estos matrimonios? Esas congregaciones, esas vidas. ¿Hasta cuándo? Te dejarán de ofender. ¿Hasta cuándo se volverán a ti tales personas? ¿Hasta cuándo el joven y el adolescente se entregará a ti y dejará de pleitear contigo y dejará de lastimarte con sus pecados? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a venir tú, Señor? Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya dando a entender el apóstol, miren, ya todo eso un día va a terminar. Y vamos a ser redimidos. Y vamos a ser resucitados. Vamos a ser transformados. Vamos a ser llevados a un lugar diferente.
que si Dios nos permite, de ese lugar diferente te quiero hablar la próxima semana. Es una comparación muy abismal. Todo lo que hay aquí, de veras, se está derribando. El planeta Tierra se está derribando. El planeta gime. Los cristianos verdaderos gimen. Están esperanzados en el de arriba, en Jesucristo, en estar con Él. Porque allá, como vamos a ver, si Dios nos permite la próxima semana, en esas moradas eternas no hay dolor, no hay odio, no hay maldad, no hay destrucción. Hay paz, hay amor. Está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. Y dice el 24 y 25 para finalizar. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paciencia, amados hermanos. Retén tu profesión. Retén tu alma. Retén tu salvación. Retén tu vida. No la descuides, no te desanimes. No claudiques, no dejes de buscar a Dios. No te desanimes. Pon tu mirada en Jesús. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Con paciencia, dice el apóstol, lo aguardamos. Por esa esperanza fuimos salvos. Por estar con Jesús, entregamos nuestra vida para estar con Él. ¿Y por qué nos mantenemos firmes? Porque queremos estar con Él en aquel día, en el cielo. Tenemos esa esperanza. No sabemos, no hemos estado en el cielo. Entonces tenemos esa esperanza de estar en ese lugar, de llegar a ese lugar. Hay que ser pacientes y hay que guardar. Hay que guardar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuida tu salvación, hermano, hermana. Hermanos, cuidemos nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Jesús, tu palabra, Señor, es clara. Hoy hemos visto, Señor amado, el por qué surgen las guerras, el porqué de las guerras y el porqué los pleitos dentro de la familia y fuera de la familia, en el trabajo, con las amistades, o hasta en una misma iglesia, Señor. Qué triste, pero así pasa, Señor. ¿Por qué las guerras y por qué los pleitos? Señor, tú lo dices en tu palabra, por esas pasiones desbordadas, por esas, Señor, actitudes egoístas. Señor, hoy tú has dado esta palabra, Señor, para cada uno de nosotros, para guardarnos, para poner un alto, Señor, a aquellos que estén pasando situaciones familiares, Señor, que están estos pleitos, asomándose esos pleitos, y que tú quieres, Señor amado, que se pongan un alto, porque si no van a subir de tono, van a subir de violencia, y mientras más suban de tono, la destrucción va a ser más grande. Señor Jesús, tu palabra dice que guardemos nuestro corazón de todo tipo de maldad, de esas bombas nucleares de maldad, Señor, que están destruyendo matrimonios,
hogares, familias, hasta iglesias, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y no permitas que vengan esas bombas a las congregaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, guárdanos de esos dardos de fuego del enemigo, Señor. Venga tu Espíritu, Señor, y fortalece a cada iglesia, a cada hermano, a cada hermana. Pero también, Señor, das esta palabra a todos aquellos, Señor, que tienen ese tipo de situaciones en el hogar, problemas, porque no han guardado su corazón y los han dejado que se contaminen con el odio, con la amargura, con el enojo, con el orgullo. Señor Jesús, que tu Espíritu siga tratando con cada uno de ellos y convéncelos de su pecado para que se vuelvan a ti y puedan restaurar su vida con sus semejantes, con sus seres queridos, pero también puedan restaurar su vida contigo, Señor. Padre, ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta palabra de alerta, por estos principios que hemos estudiado, Señor. Lo que me haya hecho falta decir, Señor, que tu Espíritu lo diga a cada familia, a cada persona. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús.